Motu proprio. De su santidad. Benedicto XV. Bonum sano. Devoción a San José, patrono de la Iglesia Católica. Durante medio siglo y cosa buena y saludable fue para el pueblo cristiano que nuestro predecesor de inmortal memoria Pío IX decretó al castísimo esposo de la Virgen Madre de Dios y custodio del Verbo encarnado, José, patrono de la Iglesia Católica, y desde el próximo diciembre será siendo el 50º aniversario del auspicioso evento, consideramos muy útil que sea solemnemente celebrado por todo el mundo. Si echamos una mirada a este periodo, vemos ante nuestros ojos una larga serie de instituciones piadosas que testimonian que el culto al Santísimo Patriarca ha ido creciendo paulatinamente hasta ahora entre los fieles de Cristo. Si consideramos, pues, las calamidades que hoy afligen a la humanidad, parece aún más necesario que este culto se incremente mucho entre los pueblos y se extienda por todas partes. En efecto, después de la gravísima tensión de la guerra, hemos indicado en nuestra reciente encíclica en torno a la reconciliación de la paz cristiana lo que faltaba para restablecer la tranquilidad del orden en todas partes, considerando particularmente las relaciones existentes entre pueblo y pueblo, y entre individuo e individuo en el campo civil. Ahora es necesario considerar otra causa de perturbación, mucho más profunda, que acecha en las entrañas íntimas de la sociedad humana. Es decir, entonces el flagelo de la guerra golpeó a las naciones humanas, cuando ya estaban profundamente contagiadas del naturalismo, esa gran peste del siglo que, donde quiera que se arraigue, atenúa el deseo de los bienes celestiales, apaga la llama de la caridad divina y se lleva al hombre a la gracia de Cristo que cura y eleva y, quitándole finalmente la luz de la fe y dejándole solo las fuerzas corruptas de la naturaleza, lo abandona a merced de las pasiones más salvajes. Así sucedió que muchísimos se entregaron solo a la conquista de los bienes terrenales, y si bien la disputa entre proletarios y patrones ya se había agudizado, este odio de clase creció aún más con la duración y atrocidades de la guerra, lo cual, si por un lado ocasionó a las masas una intolerable penuria económica, por otro hizo que fabulosas fortunas afluyeran a manos de muy pocos. Debe añadirse que la santidad de la fe conyugal y el respeto a la autoridad paterna han sido no poco lesionados por muchos a causa de la guerra, tanto porque la distancia de uno de los cónyuges ha retardado el vínculo del deber en el otro, como porque la ausencia de un ojo vigilante ha dado lugar a la desconsideración, especialmente femenina, de vivir según el propio talento y con demasiada libertad. Por lo tanto tenemos que encontrar con verdadero dolor que las costumbres públicas ahora son mucho más depravadas y corruptas que antes, y que por lo tanto la llamada cuestión social, se ha agravado hasta el punto de generar la amenaza de una ruina irreparable. En efecto, en los votos y en la espera de los pueblos más sediciosos ha madurado el advenimiento de una cierta república universal, que se funda en la absoluta igualdad de los hombres y en la comunión de los bienes, y en la que ya no existe distinción de nacionalidad, no debe reconocerse la autoridad del Padre sobre los hijos, ni del poder público sobre los ciudadanos, ni de Dios sobre los hombres reunidos en sociedad civil. Todo lo cual, de llevarse a cabo, daría lugar a tremendas convulsiones sociales, como la que ahora asola una parte no pequeña de Europa. Y precisamente para crear una condición similar también entre otros pueblos, vemos que la plebe se excita con la furia y la insolencia de unos pocos, y aquí y allá se producen revueltas repetidamente. Por eso, preocupados sobre todo por el curso de estos acontecimientos, no hemos descuidado, cuando se ha presentado la oportunidad, recordar a los hijos de la Iglesia su deber, como hicimos recientemente con la carta dirigida al obispo de Bérgamo y a los obispos de la región del Véneto. Y ahora por lo mismo, a saber, recordar el deber de los hombres de nuestro partido, cuantos sean y en todas partes, que se ganan el pan con el trabajo, de mantenerlos inmunes al contagio del socialismo, enemigo acérrimo del principios cristianos, nosotros con gran solicitud les ofrecemos de manera especial a San José, para que lo sigan como su guía especial y lo honren como su patrono celestial. De hecho, vivió una vida similar a la de ellos, tanto que Jesús Dios, a pesar de ser el unigénito del Padre Eterno, quiso ser llamado el Hijo del Herrero. Pero aquella humilde y pobre condición suya que y cuántas virtudes sublimes supo adornar. Sobre todas aquellas virtudes que debían resplandecer en el esposo de María Inmaculada, y en el Padre putativo del Señor Jesús, por eso, en la escuela de José, aprendan todos a considerar las cosas presentes, que pasan, a la luz de las cosas futuras que último eterno, y consolando las inevitables penalidades de la condición humana con la esperanza de los bienes celestiales, aspiren a ellos obedeciendo la voluntad divina, viviendo sobriamente, según los dictados de la justicia y la piedad. Por lo que se refiere especialmente a los trabajadores, nos gusta citar aquí las palabras que en semejante circunstancia proclamó nuestro predecesor de feliz memoria León XIII, pues son tales que en nuestra opinión nada mejor se puede decir de ellos. Ante estas consideraciones, los pobres y los que se ganan la vida con el trabajo de sus manos deben levantar el ánimo y pensar con claridad. A aquellos a quienes, si es cierto que la justicia les permite poder liberarse de la pobreza y elevarse a una mejor condición, sin embargo ni la razón ni la justicia les permiten trastornar el orden establecido por la providencia de Dios. Las agresiones en general y los motines es un sistema loco que muchas veces agrava los mismos males que quisiera paliar. Por tanto, los proletarios, si tienen sentido común, no deben confiar en las promesas de los sediciosos, sino en los ejemplos y el patrocinio del Beato José, y en la caridad maternal de la Iglesia, que cuida mucho de su estado todos los días. 1. Así, con el florecimiento de la devoción de los fieles hacia San José, su culto a la Sagrada Familia de Nazaret, de la que fue la augusta cabeza, aumentará simultáneamente como consecuencia, las dos devociones se derivarán espontáneamente una de la otra. En efecto,
por José vamos directamente a María y, por María, en el origen de toda santidad, a Jesús, que consagró las virtudes domésticas con su obediencia a José y a María. Por eso queremos que las familias cristianas se inspiren totalmente en estos maravillosos ejemplos de virtud y se adapten. De este modo, siendo la familia el punto de apoyo y base de la sociedad humana, fortaleciendo la sociedad doméstica con el amparo de la santa pureza, la concordia y la fidelidad, con este mismo nuevo vigor y, casi diríamos, una sangre nueva circulará por las venas de la sociedad humana, por obra de la virtud de Cristo, y seguirá no solo una mejora en las costumbres privadas, sino también en la disciplina de la vida comunitaria y civil. Por eso nosotros, llenos de confianza en el patrocinio de aquel, a cuya providencial vigilancia Dios se complació en confiar la custodia de su unigénito encarnado y de la Virgen Madre de Dios, exhortamos enérgicamente a todos los obispos del orbe católico para que, en tiempos tan tormentosos para el cristianismo, llevan a los fieles a implorar con mayor empeño la válida ayuda de San José. Y como hay varias formas aprobadas por esta sede apostólica en que se puede venerar al Santo Patriarca, especialmente todos los miércoles del año y en todo el mes que se le consagra, queremos que, a petición de cada obispo, todas estas devociones, en la medida de lo posible, se practican en todas las diócesis. Pero sobre todo, puesto que él es merecidamente considerado como el más eficaz protector de los moribundos, habiendo expirado con la asistencia de Jesús y María de la Buena Muerte, de la fallecimiento de San José, y, por los agonizantes. Para conmemorar el mencionado decreto pontificio, ordenamos que en el plazo de un año, a partir del 8 de diciembre próximo, en todo el orbe católico, en honor de San José, esposo de la Santísima Virgen María, patrona de la Iglesia Católica, se celebre una solemne función, como y cuando cada obispo lo estime conveniente, y a todos los que a ella asistirán, les concedemos ahora mismo, en las condiciones acostumbradas, la indulgencia plenaria. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 25 de julio, fiesta de Santiago Apóstol, de 1920, año sexto de nuestro pontificado. Benedicto pp. 15.